Bien, ¿cómo extraemos las conclusiones dentro de un ensayo? Como sabemos, el ensayo nos sirve para proponer hipótesis, ideas, desarrollar argumentos acerca de variables o teorías. Dentro de la argumentación nosotros vamos a desarrollar nuestras ideas y ubicar, encontrar o crear argumentos en favor de ellas. Como sabemos, la argumentación proviene de las hipótesis que yo me he planteado previamente. Una hipótesis es una idea que no ha sido demostrada, pero que pretende explicar parte de la realidad. Esta hipótesis yo la planteo en base a mi objetivo, que a su vez proviene de la pregunta de investigación, que a su vez proviene del vacío teórico. Pongamos un ejemplo. Un vacío teórico va a ser aquella circunstancia, información o dato, etcétera, que aún no ha sido conocido o que no se ha propuesto y no ha sido demostrado dentro de una teoría determinada. Por ejemplo, si yo tengo como vacío teórico que no conocemos la visión de los peruanos sobre la pobreza, esto me va a llevar a formular una pregunta de investigación en base a este vacío. ¿Por qué es un vacío? Porque es algo que aún no se ha determinado dentro, en este caso, de la teoría sobre la pobreza y factores psicológicos relacionados. Entonces, si ese es mi vacío teórico, yo voy a formular mi pregunta de investigación. Y va a ser la siguiente: ¿cuál es la visión de los peruanos sobre la pobreza? Es decir, ¿cómo ven los peruanos la pobreza? ¿Qué significa para un peruano la pobreza? Esta pregunta de investigación me va a señalar hacia dónde debo dirigir mi objetivo de investigación. Aquí es importante entender que dependiendo los verbos que yo utilice, voy a estar hablando de determinado producto de investigación. En el caso de los ensayos, yo no voy a demostrar mis hipótesis, yo voy a plantear propuestas explicativas. Yo voy a tratar de argumentar en favor de ideas, pero no las voy a demostrar, porque el diseño del ensayo no permite ello. Entonces, vamos a suponer que planteo el siguiente objetivo en base a la pregunta de investigación que me he planteado. Entonces diría que mi objetivo va a ser proponer hipótesis, o sea, ideas explicativas sobre la visión de los peruanos acerca de la pobreza. Es decir, voy a tratar de responder a la pregunta de investigación. Como lo estoy planteando, lo que voy a buscar es decir, de manera hipotética, cómo sería la visión de los peruanos acerca de la pobreza. Entonces, propongo mi hipótesis. Insisto, no la voy a demostrar, pero sí voy a argumentar en favor de ella. Mi hipótesis va a ser que los peruanos romantizan la pobreza, es decir, que tienen una visión romántica de la pobreza. Esto yo lo tengo que argumentar a través de datos, porcentajes, resultados, a través de inferencias, de deducciones, etc. En otras palabras, a través de argumentos. Ojo, un ensayo puede tener varias hipótesis, pero en el ejemplo, para entender más fácil y más rápido, estoy proponiendo solo una. O sea que mi ensayo estaría solamente abarcando una hipótesis. Estos serían mis tres argumentos relacionados con la hipótesis: los peruanos romantizan la pobreza. Mi primer argumento va a ser que la gente utiliza dichos populares como el pobre es más solidario.
Mi segundo argumento sería: en las escuelas se promueve el estereotipo del rico avariento. Y 3, los más media también promueven la visión del rico avariento y el pobre solidario. Obviamente yo tengo que sustentar estas ideas de manera lógica y, si cabe, con resultados, datos, porcentajes, estadísticas en general. Todo aquella información, aquel dato que me sirva para favorecer y fortalecer mi idea de que los peruanos romantizan la pobreza, me es útil. Bien, una vez que he terminado de argumentar mi hipótesis o mi idea, tengo que hacer un pequeño resumen. Tengo que resumir todos estos argumentos que yo he desarrollado en una idea condensada, resumida, precisa y clara en base a lo que yo he desarrollado. Obviamente no lo voy a hacer aquí, es un ejemplo, pero podría arribar a la siguiente conclusión en base a estos argumentos que yo estoy planteando en favor de mi hipótesis. Entonces, planteo como conclusión que es razonable pensar que el peruano visualiza la pobreza como algo positivo y relacionado a virtudes. En contraste, la riqueza estaría siendo relacionada con defectos como la avaricia. Es decir, después de haber razonado, después de haber tratado de argumentar mi hipótesis, yo llego a la conclusión que no sería irracional pensar que los peruanos estamos viendo a la pobreza como algo bueno, como algo relacionado a las virtudes. Ojo, no estoy diciendo los pobres, estoy hablando de la condición de la pobreza. Y ese sería el esquema lógico que está dentro de un ensayo, bueno, parte del esquema lógico del ensayo, ¿no? Empezamos con un vacío teórico, vamos por una pregunta, esta pregunta nos lleva a un objetivo, el objetivo nos va a llevar a plantear hipótesis, las hipótesis deben ser argumentadas, esta argumentación me debe llevar a una conclusión, que es la idea resumida, final de todo lo que he ido argumentando.